Ya salieron los primeros episodios de la nueva temporada de The Voice y a esta serie se le puede acusar de muchas cosas. Tibia no va a ser una de ellas. Homelander es la nueva cara del nacionalismo gringo, pero está enfrentando dos problemas: su vejez y que ahora debe ser activamente padre de Ryan. Victoria Newman anda ganando poder, todo indica que va a ocupar la vicepresidencia, por lo que cualquier cosa que le pase al güey que va a ser presidente, Victoria va a ocupar su lugar. Por eso los muchachos, ahora bajo el liderazgo de MM, la quieren desvivir. Pero pues Nel, Butch medio les arruina la misión, le queda menos tiempo de vida y ya no tiene ningún tipo de autoridad en el equipo. Starlight anda dando pelea en el frente político, representa a la gente que no le quiere dar más poder a los superhéroes, por lo que Homelander recluta a Sister Sage, la persona más inteligente del planeta. Sabe de todo, podría ser detective, filósofa o astrofísica, pero le late la idea de trabajar con Homelander para poner en práctica sus teorías sobre la sociedad. Da un empujoncito en la dirección correcta y se desata el odio. Los fans de Homelander contra los fans de Starlight. Y toma 2-3 decisiones estratégicas para manipular la opinión del público a favor de Homelander. El pedo es que Homelander, que fue quien le reclutó, no hace caso a los consejos porque su nivel de narcisismo ya rebasó esta realidad. Pero el chiste es que ahora Sister Sage y Firecracker, una superheroína que tiene un podcast conspiranoico que favorece a Homelander, ahora son parte de los 7. A nivel más personal, Huey anda lidiando con que su padre está en coma y su madre, que estuvo años ausente de su vida, es quien debe decidir si desconectarlo o no. Butch quiere salvar a Ryan de las garras de Homelander antes de morir. Con su compa Joe Kessler pretenden doparlo para encerrarlo en lo que le lavan el cerebro, pero Butch encuentra que puede conectar con él simplemente siendo sincero. Frenchie empieza a salir con un güey a quien años atrás dejó huérfano y la culpa lo está matando. Kimiko empieza a enfrentar a su pasado por consejo de su terapeuta. Se empieza a cocinar una alianza entre Victoria Newman y Homelander que sería peligrosísima, pero los muchachos ven posible traer a su bando a A-Train, que ya no es el mismo después de lo que vivió la temporada pasada. Y al final del tercer episodio, Homelander, frustrado porque Ryan no hace exactamente lo que él quiere, resuelve que también tiene que asomarse a su pasado. Parece que ese va a ser el tema de la temporada, el enfrentar el pasado. Pero esto es The Voice. También hay una buena dosis de comedia en forma de violencia o de referencias a la cultura pop. Pero además de las escenas explícitas, hubo un montón de referencias descaradas a la realidad, claramente con el propósito de hacer un chiste. La cosa con The Voice es esa: se burla descaradamente, pero siempre usando cosas que hemos visto en la realidad, o sea, sus burlas no son mentiras. Hacen un balance entre drama personal y sátira política, porque eso ha sido la serie desde el inicio. Empezó en 2019 burlándose de nuestro culto al superhéroe que lleva décadas existiendo en el cine. Desde entonces hablaba de nacionalismo y de supremacía. Las ideas que los personajes defienden cada temporada se han vuelto más radicales y esta temporada no es la excepción. Y a la verga las escenas de Homelander. Este güey, que desde el episodio 1 de la serie ha sido el villano, no por villano deja de ser un personaje complejo. Y es que, además de lo carismático que es Anthony Starr, cuando vemos el pasado de Homelander es justamente cuando medio se gana un poquito de nuestra empatía. De nuevo, no deja de ser el villano de la historia y quienes tienen a Homelander como modelo a seguir claramente no están entendiendo la serie. Pero en este episodio vimos al personaje dar un salto grande. La mayor debilidad de Homelander es su muy humana necesidad de cariño, necesidad que Bárbara y otra gente de Bot diseñaron como mecanismo de defensa. No le pueden poner cadenas en las manos, pero sí se las pueden poner en su mente. Y Homelander le da la vuelta a lo que dice Bárbara, dejándola encerrada en el cuarto en el que él vivió tantos años, con toda la gente que desvivió enfrente de ella. No vemos esa secuencia, pero ha de haber sido un infierno para que esta mujer pusiera esta cara. Y ya para rematar, el tema de quién coño tiene poderes ahorita. Nos dan a entender que el papá de Huey los tiene, y me encanta que haya sido la mamá la que le dio el compuesto V, porque Huey pasa por este arco de aprender a soltar, de entender que no debe jugar a ser Dios, pero al ser la mamá la que le da la sustancia, la serie no nos va a privar de ver al señor Campbell con poderes. Y eso, qué emoción. Y el otro que parece que tiene poderes es Butch. Nos dice que se dio algo de compuesto V, no del temporal, del chido, hace un par de meses para tratar de curarse, pero que eso solamente lo empeoró. Sin embargo, en este episodio se cargó solito a otro superhéroe. Está bueno que Butch cargue con el peso de los poderes y de estarse muriendo. Esa contradicción da por un buen drama. Con todo y la lobotomía y las torturas de Homelander, sigo creyendo que lo más fuerte todavía no llega, pero esto está avanzando fantásticamente y me encanta que hay gente que le está odiando. Eso es muy The Voice. Sigue muy presente el tema de enfrentar al pasado, pero no ha dejado de haber movimiento en los personajes y aquí vimos cómo cada uno está tomando un rumbo diferente. Por ejemplo, el pasado de Huey tiene que ver con el abandono de su madre y el apego a su padre. La razón por la que el señor Hugh le dio el poder de desconectarlo a su ex esposa es porque creía que Huey no será capaz de desconectarlo, que su apego aún era muy poderoso, y tenía razón. Huey estaba tan determinado a no soltar a su papá que le pidió compuesto V a A-Train para salvarlo. Pero hacia el final del episodio, Huey ni siquiera desconecta a su papá, le da directamente la cosa que lo mata, porque esa era la única solución. En este capítulo, Huey enfrentó su pasado con madurez y en el proceso creció. Algo parecido, pero muy torcido, ocurre con Homelander. Sigue siendo un psicópata, sigue siendo el villano de la historia, pero en este capítulo parece que de verdad trató de conectar con su hijo. No desde este lugar de miren el hijo que yo hice, sino viendo a Ryan como su propia persona. Por primera vez preguntándole qué quiere hacer. Ese momento de conexión padre e hijo es Ryan diciéndole a un asistente que se agarra vergazos a su jefe, de nuevo moralmente confuso. Y está cabrón que estamos viendo a Ryan aprendiendo a ser un hijo de la verga, pero está aprendiendo. Homelander enfrentó su pasado, hay una parte de su carácter que está rota sin posibilidad de repararse, pero parece que aprendió de ese pasado y que quiere hacer con Ryan un mejor trabajo del que hicieron con él. Ahí hay crecimiento. Y en el bloque de la historia de Butch vimos que Annie también está batallando con sus demonios. Hay una parte de ella que es visceral y violenta, que claramente no le gusta, pero que quiere salir. En 2 episodios ya perdió el control 2 veces y se agarró a
vergazos a alguien, aquí le tocó a Victoria, pero se ve que está en el proceso de digerir exactamente quién es. Frenchie está en un viaje similar, su pasado le duele tanto que de plano se entregó a la policía. Victoria también enfrentó su herida con Stan Edgar, se han traicionado mutuamente, pero aquí parece que su enemistad se empezó a borrar. Y el que está en una espiral de maldad que nomás no logra sacudirse es Butch. Está trabajando de la mano de un colega del pasado que comparte su visión y esta idea de que el fin justifica los medios, y no importa a quién le pasen encima, la meta es matar a Homelander. Parece que todos los personajes aprenden o están aprendiendo a soltar algo, excepto Butch, que se aferra a su plan original, se aferra a su pasado, y me urge ver cómo estos dos le sacan al otro la peor parte de su carácter, porque si Butch solo es culero, trabajando con otro que le celebra sus acciones, el pedo se va a poner sangriento. Que ha salido de The Voice. No necesariamente el más fuerte, pero sí el más grotesco. Vamos por partes. Dejando de lado todo lo del Spider-Man Región 4 y el sótano de Tech Knight y la peculiar set de Homelander, uso la palabra grotesco no tanto por asqueroso, sino por ruidoso y descarado. Lo grotesco es el lenguaje de la caricatura. Es donde los mensajes no son sutiles, y aquí el comentario político no dejó lugar a la interpretación. La gente que se reúne en la mansión de Tech Knight, los ideales que comparten, como cuando Homelander les habla de la agenda del presidente, ellos le dicen, guárdate el discurso para las cámaras, háblanos de dinero. El hecho de que el plan implica usar prisiones para encerrar enemigos políticos y el que el capítulo en cuestión salió en un 4 de julio, no hay ni poquita sutileza en el discurso, cosa que en sí mismo no está mal. La serie en general se ha vuelto un poquito menos sutil temporada tras temporada, ahorita está en este nivel. La bronca es que a veces se siente que se sacrifica algo de la trama, como que esta temporada los personajes en su drama particular han avanzado, pero poco. Parece que se están guardando lo más potente de la trama para la siguiente y última temporada, y entonces donde en esta temporada no hay espacio para la trama, sí lo hay para el discurso. Se siente un desequilibrio, no sé si me explico. Lo que sí creo es que le dieron un uso tremendo a Jeffrey Dean Morgan como esta versión de Joe Kessler. Desde que este actor salió en el tráiler, todo tuvo sentido porque la serie tiene el mismo tono que el tipo de personaje que este cabrón es capaz de entregar. Empieza la temporada y lo vemos como un compa del pasado de Butch, pero como que no terminaba de explotar, no terminaba de ser un equivalente a Butch. Pero ahora, sabiendo qué es este personaje, para mí adquirió otra dimensión, porque representa la parte más oscura de Butch, que sí es Butch. Su sed de venganza, su me vale verga quién mato con tal de matar a este en específico. En este episodio, Joe Kessler se convirtió en una especie de demonio. Es que parte de la magia de Butch, además de lo loco que está, es lo que es capaz de hacer físicamente. Sin poderes se chingó superhéroes, con poderes se chingó a varios más. Que otro personaje sin poderes se le pusiera el tú por tú o lo rebasara, quién sabe si hubiera funcionado dramáticamente. Pero que este personaje no ocupe un lugar físico, sino que ocupe la parte más torcida de la mente de Butch, ahí sí que es una amenaza. The Voice siempre ha puesto como prioridad generar shock antes que cualquier otra cosa. Antes que la trama, antes que el comentario social, el shock. Y es algo que les ha funcionado y es algo que han sabido escalar. El asunto es que antes ese shock iba ligado al discurso de la serie. Por ejemplo, en el primer episodio de la serie, cuando Adrian atraviesa a la novia de Huey, hay shock porque nunca habíamos visto una escena como esa en una historia de superhéroes. Al menos no en pantalla. Algo así de descaradamente sangriento. Pero esa escena iba ligada a la propuesta de la serie sobre cómo hablar de superhéroes. Mientras que en cualquier película de superhéroes vemos cómo descagan la ciudad y nunca le ponen atención al daño colateral, The Voice elige poner como protagonista al daño colateral. Pone como protagonista a Huey, al tipo cualquiera cuya vida se fue a la verga gracias a un superhéroe. Temporadas más tarde vemos escenas como la de Deep comiéndose a su compa, que efectivamente es grotesco, pero habla de cómo Homelander ejerce poder sobre sus aliados. O escenas como la del man que se encoge, que rayan en exactamente lo mismo, pero que dibujan este mundo donde los superhéroes usan sus poderes para darse placer, y precisamente como tienen poderes llevan lejos los límites de ese placer. Pero habiéndonos acostumbrado a ese lenguaje visual, habiendo ya visto 3 temporadas de la serie, llevarlo más lejos es difícil. Y vemos escenas como esta, donde Web Weaver no deja de escupir telarañas por su hoyo de araña, y sí, es igual de desagradable como otras cosas que hemos visto en temporadas anteriores, pero esta escena en particular no nos dice nada nuevo. Homelander usa su poder para aplastar a quienes ve inferiores. Eso lo sabemos hace tiempo. La escena entonces, más allá de deshacerse de un personaje, no aportó gran cosa. Y en el panorama general de la serie también está ocurriendo algo curioso, que es que en un principio la serie era una burla a como suelen ser las historias de superhéroes. Aquí los superhéroes son gente detestable y un grupo de personas sin poderes se les ponen al pedo por motivos egoístas. Pero conforme ha avanzado la historia, esto cada vez se parece más a una historia de superhéroes como las que ya hemos visto antes. Una historia de buenos contra malos, y eso no era The Voice. Y el tema del virus, lo que debería disparar un debate ético sobre hasta dónde se vale llegar para frenar una idea de maldad, se ha hablado con demasiada ligereza, como que está presente en la historia pero no es tan importante. De nuevo, la temporada tiene en papel lo que hace una buena temporada de The Voice, y van un par de capítulos que yo genuinamente he disfrutado. The Voice ha sido siempre una serie que se mueve a la par del panorama político de Estados Unidos, y al igual que ese panorama se ha radicalizado un poquito más con cada temporada. Esta temporada termina con Homelander teniendo casi poder absoluto sobre todo el país. ¿Qué dice eso de la realidad? Eso ya es interpretación de cada quien, pero está cabrón el paralelo. Ahora bien, como final de temporada creo que la serie cubrió todos los criterios, y la neta es que fue un buen final de temporada. Muere un personaje que había sido crucial en la historia hasta ahora, hay un cambio fuerte en el estatus de varios personajes, los muchachos que andaban trabajando muy de cerca con el gobierno ahora son prisioneros, Ryan, entre que se iba con Butch o se iba con Homelander, parece que se va a forjar su propio camino, Butch ya se entregó por completo al mal, tiene poderes y pretende destruirlo todo. Funciona muy bien que los héroes de esta historia terminen en la mierda, porque esa es
es un buen punto de partida para una última temporada que supuestamente quiere cerrar en grande. Espero que ese final no sea feliz porque esto es The Voice, pero el chiste es que hay buen terreno para el drama. Y a la par que avanzó la historia, que cambió el estatus, que puso en pedos a unos personajes y le dio el triunfo a otros, la serie sigue siendo una exploración de las implicaciones reales de tener superpoderes. Alguien como Homelander, claro que querría ejercer poder absoluto. Alguien como Butch, por supuesto que estará dispuesto a desvivirse con tal de llevarse de por medio a Homelander. Pero a mí el personaje que más fascinante me resulta, y esto lo dije desde que arrancó la temporada, fue el de Sister Sage. Arma un plan, y el plan secreto de ese plan, y el verdadero plan debajo del plan secreto del plan original, todo esto usando su poder de ser la persona más inteligente del planeta. Y cuando Homelander le pregunta por qué lo hizo, ella dice, para ver si podía. Porque en el mundo real, si existiera alguien con ese supercerebro, su pedo real sería ese, que se aburre y necesita cosas cada vez más complejas y peligrosas para divertirse. ¿Con qué se divierte ahora? Manipulando el orden mundial como si estuviera jugando Catán. Yo la neta no fui el mayor fan del episodio anterior, pero con este final, en este contexto, viendo la temporada completa, esto sigue siendo The Voice. Más descarado, más ruidoso, pero sigue siendo la misma serie. Y esto a mí me quebró a la chingada. Tengo mucha curiosidad de ver cómo arman esa última temporada sin terminar convirtiéndose en una historia de superhéroes como las que ya hemos visto. Lo bueno es que de aquí a que salga esa temporada, el mundo le va a dar a los guionistas un chingo de material.